Así que vamos al primer texto que vamos a considerar, que es el que estamos leyendo todos los martes, cosa que se nos grabe muy, muy bien. ¿Y cuál es? Por favor, a ver, porque esta sería la tercera jornada del tema autoridad espiritual. ¿Cuál sería el tema? El texto, mejor dicho. Romanos 13, ¿verdad? Del 1 al 6. Lo vamos a leer porque son pocos versículos. Es el texto que vamos a considerar en cada clase para que se te vaya grabando palabra por palabra. Y mira lo que dice Romanos 13 del 1 al 6. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Ya la palabra sometimiento es muy, muy fuerte, pero es justamente eso lo que nos dice acá Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que están por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por eso, si vos ves personas acarreando condenación, es decir, viviendo de maldición tras maldición, de penuria tras penuria, de tristeza tras tristeza, de fracaso tras fracaso, esta podría ser uno de los motivos por los cuales esa persona sufre de esa manera, que se resista a la autoridad. En otras palabras, que sea rebelde, que sea una persona totalmente insubordinada a las autoridades. De modo que quien se opone a la autoridad, escucha bien, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, es decir, las autoridades, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de ¿qué? Del castigo, sino también por causa de la conciencia. Fíjense estos dos aspectos muy importantes, por causa del castigo y por causa de la conciencia. Los vamos a tocar, estos puntos son muy, muy importantes. Pero aquí hay dos buenas motivaciones. Si no me obedeces, te castigo. Si me obedeces, te premio. Bueno, como siempre se dice, el castigo, la desobediencia trae castigo y la obediencia trae premio. Tiene que ver con este texto. Pero agrega el tema de la conciencia. Nuestra conciencia se va alimentando por el conocimiento. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando yo conocí la ley, recién conocí el pecado. Es como que si no conocía la ley no sabía lo que era pecado. A lo mejor vos estás haciendo cosas indebidas, pecaminosas, malas, desagradables, que van a traerte maldición y a lo mejor lo ignorás, no sabés. Pero todo eso desata maldición para tu vida. Pero cuando tu conciencia es alimentada con un conocimiento, eso va a provocarte una decisión. Y si vos decidís hacer lo contrario a lo que te está diciendo la conciencia, bueno, ahí la Biblia dice que hay conciencias entenebrecidas, es decir, duras, cerradas, que no aceptan ningún cambio. Y aquí viene el último versículo. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Bueno, hasta aquí leemos este texto. Por lo tanto, la conclusión, una de las tantas que vamos a sacar aquí, es que la autoridad representa a Dios. Eso es lo que nos dice este pasaje en el comienzo. La autoridad representa a Dios. Pero vamos a leer ahora el siguiente, en la pantalla, estas dos declaraciones ya vienen del tema del martes pasado, pero quiero repasarlas, por favor. Debes conocer la autoridad. Quien conoce la autoridad trata directamente con ella, sin importar quién sea. Esto es muy importante y muy profundo. ¿Saben por qué? Porque nosotros elegimos a quién obedecer. Tratamos de escoger a quién hacerle caso.
Si de repente lo menospreciamos o lo vemos igual que nosotros o directamente no lo vemos o no lo reconocemos, tendemos a enfrentarlo o tendemos a rebelarnos. Pero acá miren lo que dice esta declaración, porque ¿qué dijimos? La autoridad representa a Dios. La autoridad representa a Dios, que se te grabe bien. Debes conocer la autoridad. Quien conoce la autoridad trata directamente con ella sin importar quién sea. Por eso dijimos el martes pasado que Pablo, un orgulloso rabino, un orgulloso erudito, un intelectual, trató con Ananías, un ignoto personaje que aparece una sola vez en la Biblia, y sin embargo le sirvió de guía, y Pablo se sujetó a esa persona. ¿Por qué? Porque reconocía la autoridad de Dios sobre Ananías. Esa autoridad a la que nos referimos, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios, dice Romanos 13. Fíjense en la siguiente filmina. No obedecemos a la persona solamente, sino a la autoridad de Dios que está sobre esa persona. No obedecemos a la persona. Nosotros generalmente juzgamos por apariencia. Decimos, este es rico, este es pobre, este es simpático, este es antipático, pero no sabemos lo que hay dentro de las personas, ni lo que hay encima de las personas, ni lo que hay detrás de las personas. Nosotros tenemos que reconocer la autoridad que está por encima de las personas. Y por supuesto en el corazón de esas personas, si está Cristo, muchísimo más. Porque hay autoridades de parte del diablo, ustedes lo saben bien. Y los designios del diablo solo quieren hacer. Por eso nosotros tenemos que tener discernimiento para darnos cuenta, para ver quién está detrás de la escena. Yo les decía siempre y les digo siempre que ningún líder de parte de Dios te va a pedir que mientas, que robes, que engañes o que hagas algo inmoral o que hagas algo deshonesto o que hagas algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Ahí sí tenés la autoridad para decir, discúlpame, pero yo no te hago caso. Es como cuando el jefe te dice, mentile, decile que no estoy. Y vos decís, disculpame, pero yo no miento. La Biblia dice que el padre de mentira, ¿quién es? Satanás. Por lo tanto, si mentís, estás ligado directamente al diablo. Yo sé que algunos lo toman a risa, el diablo no existe, sin embargo, que los hay. Y hace mucho mal, y mucha gente está subordinado al diablo, sujeto, sumiso, sometido a Satanás. Y es por eso que mienten, roban y hacen todo otro tipo de cosas, y es por eso que la vida de ellos les va como les va. La sexta filmina. No importa quién está en autoridad, la autoridad siempre es de Dios y debemos sujetarnos a ella. Siempre que reconozcamos que la autoridad es de Dios, porque la autoridad del diablo se va a notar fácilmente, ¿verdad? Porque la autoridad del diablo te va a querer destruir, va a querer que vos destruyas, vas a querer que vos dañes, matalo, robale, engañalo, echalo, pegale. Bueno, esa es la autoridad que propone el diablo, y hay muchos sumisos a esas órdenes. Pero cuando viene Dios y está ungiendo al que es autoridad, todo lo que provoca es para bien, para bendición, para amor, para salvación, para ayuda al prójimo, para bendición al prójimo. Y es fácil que te des cuenta, porque la diferencia es tan grande como lo es entre la luz y las tinieblas. Los que están en luz van a hacer las cosas que agradan a Dios, pero los que están en tinieblas van a hacer las cosas que le agradan al diablo. Por lo tanto, no tenés que tener mucha cabeza para darte cuenta de la diferencia. Por eso a veces la confusión de muchas personas es tan grande y el entenebrecimiento mental de las personas es tan grande que no saben distinguir y terminan eligiendo siempre mal lo que les hace sufrir, lo que les causa daño, lo que les trae maldición. Es como que tienen una atracción por lo maligno, por lo malo. Es como se decía en Córdoba, no sé si acá, pero lo dije muchas veces. Algunas personas parecen radiadores viejos de los automóviles, ¿vieron? Eso que se les pegaban todos los bichos. Bueno, algunas personas parece que son radiadores. Es como que se llenan de bichos y eso les provoca grandes
daños y dolores. La séptima filmina. Quienes eligen a quién sujetarse, escucha bien, no han conocido la autoridad y deben tener un encuentro con ella. Siempre estamos hablando de la autoridad suprema, máxima. ¿Cuál es la autoridad suprema, máxima del universo? Dios. Por lo tanto, hay gente que no ve a Dios, hay gente que no reconoce a Dios. Si están ustedes aquí es porque reconocen a Dios, es porque quieren conocer más a Dios, pero hay gente que no ve a Dios, hay gente que no existe Dios en su mente ni en sus actos, hay gente que vive como si se hubiesen creado a sí mismos y como que son los únicos artífices de su destino, como diciendo, no me interesa si hay Dios, no me importa quién sea Dios, puede ser que haya alguien por allí, pero no les importa, no les interesa. Y la forma de vida muestra que realmente es así. Por eso repito esto, quienes eligen a quién sujetarse no han conocido la autoridad de Dios y deben tener un encuentro con ella. Quiero explicar un poco más este punto porque es muy importante. Dijimos que las personas a veces eligen por apariencia. Este me parece más simpático que aquel, este me parece más bueno que aquel, y nosotros estamos todo el tiempo seleccionando. Y es como que elegimos, a este sí le hago caso, a este no le hago caso, este quién es para venir a decirme lo que yo tengo que hacer, este sí, porque este tiene estudio, tiene riqueza, tiene posición social, tiene experiencia, este de dónde salió, este no sabe nada. Sin embargo, lo nombraron gerente o lo nombraron supervisor. Es muy común en muchas empresas menospreciar al jefe. ¿O estoy diciendo algo que no es correcto? Es muy común. Yo hace 30 años que estoy acá, ¿sabes la experiencia que tengo? Y este recién viene, porque ¿qué se cree? Porque estudió un año ya, va a venir a mandarme a mí. Bueno, es muy común eso. Sin embargo, lo nombraron jefe, lo nombraron supervisor, lo nombraron gerente. Es el líder, es la autoridad oficialmente reconocida. Bueno, ¿qué nos dice la Biblia? Que tenemos que sujetarnos a Él, que tenemos que reconocerlo. Y es más, dice, hay que honrarlo. Uy, pastor, ya se fue de mambo. Que lo reconozcamos es una cosa, pero honrarlo ya es demasiado. Sin embargo, la Biblia dice, reconoced a los que están en eminencia y también honradlos. Bueno, dejemos eso ahí, por favor, porque van a creer que es algo personal. La octava filmina. Entonces, antes que una persona se sujete a la autoridad delegada por Dios, debe reconocer la autoridad de Dios sobre esa persona. Repito, por favor, presten atención. Entonces, antes que una persona se sujete a la autoridad delegada por Dios, debe reconocer a la autoridad de Dios sobre esa persona. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que nosotros, primero y principal, tenemos que reconocer la autoridad de Dios. Dios es quien elige a las autoridades, Dios es quien levanta a las autoridades, me gusten o no me gusten. Pero tenemos que reconocerlas porque es Dios quien está detrás. Y nosotros tenemos que reconocer la autoridad de Dios antes de conocer a esa persona que va a ser nuestro líder. Por lo tanto, Dios está por encima de esa persona. Yo tengo que aprender a reconocer esa autoridad. No, voy a ver si esta persona merece que yo me sujete, a ver si esta persona hace los honores para que yo lo obedezca, a ver si esta persona que viene como autoridad realmente tiene el currículum o la trayectoria para que yo recién lo reconozca como líder. Esto no tiene que ver con vos, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Dios. Dios es quien determinó eso. Nos guste o no nos guste. Porque hay personas que de repente no nos pueden gustar. Por supuesto, nosotros podemos tener un gusto y decir, no me gusta, pero es Dios el que eligió. Y yo tengo que aprender a sujetarme, me guste o no me guste.
Y cuando yo aprendo a reconocer la autoridad que está por encima de esa persona, yo dejo de ver a la persona, empiezo a ver a Dios, que es Dios quien puso a esa persona para guiarme, para ayudarme, para confrontarme, para orientarme, me guste o no me guste. Porque puede ser que yo tenga otro gusto y yo a lo mejor digo, prefiero que venga fulano de tal para ser mi guía y no ese o esa. Sin embargo, Dios me asignó a una persona. Y quiero decirte que Dios no se equivoca nunca. Por más hay gente que vive eligiendo líderes diciendo, me prefiero el pastor tal que el pastor tal, prefiero el líder tal que el líder tal. Y sin embargo, Dios asigna a las personas para nuestra formación y trato. Y cada uno tiene, escuchá, yo sé que no te va a gustar lo que vas a oír, pero lo tengo que decir porque es bíblico. Cada uno tiene lo que merece. ¿Por qué? Porque nosotros cosechamos lo que sembramos. Puede ser que no me guste, pero Señor, tú lo estás permitiendo. Él es soberano, Él lo podría haber evitado. Sin embargo, lo permitió. Señor, ¿por qué lo has permitido? ¿Por qué no me consultaste a mí antes? ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Dice la palabra. Yo tengo que entender que detrás de eso hay otra cosa que yo todavía no lo veo. Dios está formando mi vida, trabajando con mi carácter. Por eso, de nada vale que quieras pasarle por encima al líder. De nada vale que no mires al líder y quieras irte al líder superior. Nosotros tenemos que aprender a reconocer las autoridades porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que están han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos en claro ese concepto, todo comienza a fluir y la autoridad de Dios comienza a manifestarse en nosotros. Por eso acá hay un asunto serísimo. Vos estás escuchando un tema que te puede quedar como una mera información en la cabeza. Y a lo mejor tenés el conocimiento y hasta podés repetir esta conferencia exactamente, tal cual como lo estás recibiendo. Pero acá hay un asunto espiritual serísimo, porque está en juego la autoridad soberana de Dios, quien determinó todas las cosas antes de que el mundo fuera mundo. Y nosotros tenemos que aprender a fluir en esa unción de someternos a Dios y sujetarnos a Dios para que Él pueda usar nuestra vida y no que tenga inconveniente con nosotros porque somos rebeldes como lo fue Satanás. Y vas a ver el tema, porque todavía no hemos entrado en el tema, estamos recién en la introducción. Vas a ver de qué se trata y espero que te quede muy claro. Y a lo que quería ir para terminar este punto, lo repito, entonces antes que una persona se sujete a la autoridad delegada por Dios, debe reconocer a la autoridad de Dios sobre esa persona. Debe reconocer a la autoridad de Dios sobre esa persona. ¿Y cómo la reconoce? ¿Cómo la reconoce? Escucha, por favor. Por revelación. Dios te va a revelar su autoridad a través de esa persona. Porque no hay ningún líder que se haya puesto a sí mismo. A partir de hoy, yo soy el líder. A partir de hoy, síganme. No los voy a defraudar. No, por favor, eso no hay que decirlo. Porque todos podemos defraudar y todos podemos caer. Por eso el que mira, el que cree estar fuerte, cuide que no caiga. Bueno, ahora entonces la novena Filmina. ¿A quién representa la autoridad? A ver, todos, ¿a quién representa la autoridad? Decirle a aquel que está al lado, la autoridad es representante de Dios. Te guste o no te guste. Y ahora sí vamos a entrar en el tema. La mayor exigencia de Dios, acá viene el tema, la mayor exigencia de Dios no es servir, dar ofrendas, cargar la cruz, ni negarse a sí mismo. Obviamente estos temas son fundamentales, hacen a la vida cristiana, hacen a la disciplina cristiana, hacen al caminar cristiano, pero esa no es la principal exigencia de Dios. La principal exigencia de Dios es obedecer perfectamente,
esto que decimos está ahí claro en 2 Corintios capítulo 10 del 4 al 6, que ustedes seguramente lo saben de memoria, ¿verdad? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios, para refutar y para contradecir todo tipo de argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. ¿Cuándo? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Si vos sos un desobediente, si vos sos un rebelde, si vos sos un soberbio, arrogante, orgulloso, las armas espirituales no van a servir en vos, no las vas a poder usar. La oración es una poderosa arma espiritual. Y vas a orar y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque sos rebelde. La fe es una poderosa arma espiritual. Y vas a querer ejercer tu fe para ver los milagros de Dios y no va a pasar nada porque sos rebelde. La obediencia perfecta es la mayor exigencia de Dios. Es obedecer perfectamente. Por eso Jesús obedeció perfectamente, a pesar del sufrimiento, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que le tocó vivir, Él obedeció y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso la obediencia es mostrada principalmente por los frutos. Vamos a ver ahora el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y versículo 23. Lo vamos a leer al texto por favor. Primero leemos el texto. Vamos al capítulo 15, por favor, del primer libro de Samuel. Abrí tu Biblia allí, por favor, porque vamos a detenernos en este capítulo para ver ya el tema de la autoridad perfecta, de la obediencia perfecta. Mirá lo que dice aquí en el versículo 22. Este versículo a mí me impactó hace muchos años. Dice, primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Después te voy a recordar lo que pasó para que estas palabras se dieran. Miren lo que dice. Y Samuel dijo, ¿a quién le dijo? A Saúl. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y el 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Se lo está diciendo a Saúl aquí. Este es un texto muy fuerte. Si vos podés entender este texto, te puedo asegurar que muchas cosas van a cambiar en tu vida. Porque muchos creen que la rebeldía es un juego. Sin embargo, Satanás se rebeló y Satanás fue el primer rebelde. Y muchos creen que es gracioso decir, soy rebelde, ¿qué querés? Soy rebelde. Y no se dan cuenta que el que primero dio ese ejemplo de rebeldía fue Satanás. Y los que siguen el camino de desobediencia siguen los pasos exactos de Satanás, de enfrentarse a la autoridad, de rebelarse a la autoridad, de no querer reconocer a la autoridad, porque en definitiva, ¿a quién no quieren reconocer? A Dios, porque toda autoridad representa a Dios, nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos, por eso necesitamos revelación. Por eso, detrás de toda desobediencia está Satanás mismo. Y acá le dice Samuel a Saúl, y vamos a tener que ver esta historia porque es muy trágica y te puede pasar a vos también, me puede pasar a mí. Por eso, fíjense, ofrecer sacrificios es servicio. Cuando vos decís, ¿qué hay que hacer en la iglesia? ¿Puedo barrer? Eso es servicio. ¿Puedo lavar platos? Eso es servicio. ¿Puedo venir a trabajar en el encuentro? Eso es servicio. ¿Puedo ayudar en algo? Eso es servicio. Ofrecer sacrificio es servicio, dar ofrendas. Cada vez que estamos dando ofrenda estamos sirviendo. Pero ustedes saben bien que hay personas que dan su ofrenda
y de repente tienen odio a medio mundo. ¿Y qué dice la Biblia sobre ese tema? Dice, antes de dar tu ofrenda, primero reconcíliate con la gente y después vení, poné tu ofrenda, porque no es simplemente poner dinero, es poner tu vida, es entregar tu vida en ofrenda, es darte a vos mismo, esa es la principal ofrenda. ¿De qué vale que vos des todo el dinero que tengas y a lo mejor sos multimillonario y no te cuesta dar fortunas, pero no te das a vos mismo? Y en eso te negás y en eso sos egocéntrico. Esforzarse es servicio, es sacrificio. Por eso hay gente que dice, en la iglesia me usaron, no sabes cómo burrié, yo venía de trabajar y sabes lo que me costaba. ¿Para quién lo hacías? ¿Para agradarte a vos? ¿Para agradar al pastor? ¿Para agradar al líder? ¿Para qué lo hacías? Si vos lo hacías como un acto de ofrenda a Dios y de amor a Dios, no te quejes, porque Dios lo tiene muy registrado en su libro y Él sabe bien a quién recompensar y a quién remunerar, porque Él no es deudor de nadie, sino que a todos les da sobreabundantemente. Autonegarse, aquel que quiera seguirme, niégase a sí mismo, dice Jesús. Uy, me felicito porque me niega a mí mismo. Bueno, gloria a Dios, es un acto realmente virtuoso, pero que crezcas en esa gracia. Una persona hace poquitos días me dijo, ¿sabe lo que me cuesta controlarme? ¿Sabe cómo tengo que cerrar el puño? Porque les puedo asegurar que se me va la mano. Y yo le decía, bueno, obviamente tenés que tener dominio propio, tenés que crecer en esa disciplina. Respetar reglas es sacrificios. Y acá viene el tema de la religiosidad. Muchos, a lo mejor de ustedes, o pocos, Dios permita que sean muy poquitos, creen que la vida cristiana es respetar reglas. Yo tengo que venir a la iglesia, tengo que ser puntual. Gloria a Dios, eso es disciplina. Pero si vos creés que la vida cristiana consiste en tengo obligación de orar, tengo obligación de leer la Biblia, tengo obligación de venir a la iglesia, ya vine, cumplí, punto, me voy, sigo con mi vida, eso es una religión, eso es un ritual. Esas son formas para cumplir. Es sacrificio, es sacrificio. ¿Y qué dice el texto? Mira lo que dice aquí, entonces, para que lo entiendas mejor. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y miren, aquí se nos está pasando algo por alto. Se nos está pasando algo por alto. ¿Qué? Prestar atención. ¿Están atentos? Prestar atención se nos está pasando por alto. Y nosotros, ¿saben por qué no obedecemos perfectamente muchas veces? Porque no prestamos atención. No prestamos atención y la obediencia no sale perfecta. Por ejemplo, yo le digo a una persona, como si fuera, por ejemplo, un gerente en una empresa, ven y pinta esta pared de blanco y rápido. Yo ahí le di 3 órdenes, ¿no es cierto? Pintar es una, de blanco es otra y rápido es otra. Son 3 órdenes. Pero a lo mejor dijo, al otro día viene el gerente y dice, oh, no la pintaste todavía. Ah, no, ya lo voy a pintar, ahí está la pintura. ¿Pero qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? Y usted me dijo que la pintara. Que la pintara de blanco. ¿Y qué más? ¿Y qué más? No me acuerdo. Bueno, siempre las órdenes tienen el mandamiento y después lo que viene detrás. Llámame a aquella persona, por favor, decirle que lo necesito ya. Se olvidó. Después no vino nadie. Perdón, ¿no te dije que lo llamara? Ah, perdóneme, pastor. No, la verdad que me distraje. No, discúlpeme. ¿A quién representa la autoridad? ¿A quién? Bueno, aunque te parezca muy extraño, esto no es un tema de egolatría. Es un tema espiritual.
Y esto se magnifica en las empresas. Yo te dije que lo llamaras porque necesitaba hablar urgente con él. Por favor, haceme esta fotocopia y tráemela. ¿Dónde está la fotocopia? No sé dónde la dejé. Oh, la fotocopia. Ay, pero era un papel. ¿Cómo era el papel? Bueno, ¿cuántas cosas, si se dan cuenta, pasan en las empresas y son motivo de despido? Son motivo que catalogan a una persona como insuficiente, inadaptada, inadecuada, incompetente, porque tiene que ver con pequeñas cosas. Y la Biblia dice, cazad las pequeñas zorras, porque son las pequeñas zorras las que hacen perder un gran viñedo. Es lo que yo les digo siempre. Cuando me dice una vez una persona, no sé si está aquí, sinceramente no sé si está aquí, que yo la confronto con un tema y me dice, pastor, es una pavada eso. Y yo reaccioné tardíamente, porque tengo una reacción tardía. Y después le dije, no, yo me especializo en pavadas, porque son las pavadas las que nos hacen pavos. Por eso vos tenés que prestar atención y tenés que registrar la orden, el mandamiento. Dios es así, lo vas a ver claramente en este texto. Por eso vamos a ver ahora entonces la siguiente filmina. Dios le dijo a Saúl este tema. Miren, vamos a ir al versículo 22 y versículo 23. Ya lo vimos a este. Dios le dijo a Saúl eso. ¿Quién se lo dijo? Dios, pero a través de Samuel, ¿no es cierto? Aquí se lo está diciendo a Saúl. ¿Quién era Saúl? El rey. Recuerden que Saúl era un rey. Fue el primer rey en Israel. Vino Saúl, después vino David y después vino Salomón. Hubo 3 reyes nada más, por lo menos reconocidos. Después se dividieron los reinos y empezaron a haber un montón de reyes, hasta que después vinieron... comenzaron ya en otro tema, pero no vamos a entrar en ese tema. Pero ¿qué le dijo Dios a través de Samuel a Saúl? Es como que lo increpa. Vení, Saúl, vení. ¿Se complace acaso Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Aquí lo confronta y le dice, vení, ¿en qué se complace Dios? ¿Qué es más importante para Dios? ¿Que vos le ofrezcas un montón de sacrificios o en que lo obedezcas? Y Saúl estaba en una disyuntiva porque no lo sabía. Evidentemente él no sabía que para Dios era mucho, mucho, mucho más importante la obediencia. Él le quiso presentar un servicio, un holocausto, un sacrificio con un montón de ganado, de corderos. Hizo toda una pantomima ahí de sacrificios para agradar a Dios, pero Dios ya estaba desagraviado, Dios, por la desobediencia de Saúl. Y aquí le dice la sentencia, porque como pecado, bueno, seguimos, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Que te quede claro, es como si le hubiera dicho Samuel, porque, y aquí argumenta esta enseñanza, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, un rebelde está a la altura de un brujo, un rebelde está a la altura de un adivino, un hechicero, un nigromante, un espiritista, alguien, un bandista, macumbero, alguien que está metido con brujos y hechiceros y demonios. ¿Te das cuenta de la gravedad? Esto ya es ocultismo puro. Por eso cuando vos tenés a una persona rebelde en tu casa, una persona rebelde que se planta y dice, no, yo voy a hacer lo que se me antoja, hago lo que quiero, vos no sos quien para mandarme, yo ya soy mayor de edad, así que me planto, pum, ahí tenés a Satanás mismo. Es Satanás mismo que está utilizando esa persona. Por eso cuando hay un rebelde y un adivino, o un rebelde y un brujo, es exactamente lo mismo. Es ocultismo, por eso por ahí se mete el diablo. Si en tu casa hay maldición, se debe estar metiendo por ahí tal vez. Y aquí le dice
Samuel, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto, y miren lo que dice ahora, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto es terrible, es tremendo. Es como que Saúl quería agradar a Dios quemando corderitos, haciendo ofrendas de sacrificios, poniendo sahumerios, prendiendo velas, qué sé yo lo que hacía Saúl, pero ya Dios estaba agraviado, ya Dios realmente le había bajado la cortina. Pero ahora viene el siguiente punto. Saúl reconoce el pecado, miren, fíjense por favor, Saúl reconoce el pecado, el siguiente punto. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Miren los argumentos de Saúl. No agradó a Dios, agradó al pueblo, desobedeció a Dios, obedeció al pueblo. ¿Cuál era la orden que le había dado Dios? Dios le dijo, mira, vas a enfrentarte con el ejército de Amalec y te pido que los destruyas a todos porque ya es irreversible el pecado. El pecado que ellos cometen ya no tiene respuesta, no tiene solución, además no se quieren arrepentir, ya han decidido su propio destino. ¿Vieron como las personas que uno les predica acerca del cielo, de la bendición, del perdón, del amor de Dios, y dicen, no, yo me quiero ir al infierno, o yo quiero seguir los dictámenes de Satanás? Las personas deciden su futuro, y ahí ya nosotros no podemos hacer más nada, y Dios tampoco, porque Dios no hace, no fuerza a nadie. Como les digo siempre, Él no nos tuerce el brazo para obligarnos, Él nos llama con amor, nos quiere enseñar con amor, pero nosotros somos los que elegimos en definitiva. Y aquí Dios le dice a través de Samuel, mira, te vas a enfrentar con el ejército de Amalec, tenés que destruirlos a todos, y sin embargo, cuando se enfrentó Saúl, simpatizó con Agag, el rey de los amalecitas, y como Agag era un negociante muy hábil, le dijo, te doy todos los carneros, todos los corderos, te doy toda la fortuna, tomá, pero no me mates. Negociaron y le pareció bien a Saúl perdonarlos. Y cuando apareció Samuel dijo, ¿qué has hecho? No has obedecido a Dios. Dios te dio una orden y vos hiciste lo que se te antojó. Acá Saúl reconoce su pecado. ¿Pero qué pasó? Dice, temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Y acá hay muchas cosas en las que se nota. Escucha, iglesia, por favor, y principalmente todos los líderes. Y aquí están los dos aspectos en los que más fallan muchos líderes. Le tienen miedo a la gente y consienten a la voz de la gente y dejan de consentir a la voz de Dios. Nosotros tenemos que agradar a Dios. Por eso el líder paga muchos precios, a veces la falta de popularidad. Por eso mucha gente ve al líder y es como que no quiere estar con el líder, pero el líder tiene que obedecer a Dios, tiene que agradar a Dios. Pero aquí Saúl le temió al pueblo y consintió con la voz del pueblo. Esto es muy triste, pero se nota de lejos que Saúl no tenía ni idea de lo que significaba la autoridad de Dios y el mandamiento que Dios le había dado. Por eso cuando vos lees en la Biblia, escuchá, iglesia, por favor, cuando vos lees en la Biblia un mandamiento, tenés que ser muy sensible. Los mandamientos son para obedecerlos. Yo te dije que yo era una persona muy ansiosa, muy afanada, muy turbada, y yo estaba siempre, ¿por qué no se da? ¿Por qué no se da? ¿Por qué no se da? ¿Te acordás que yo te contaba? Y un día le digo a Katy,
¿por qué no se da esto? ¿Por qué no se da esto? Y me dice, Katy, ¿por qué no te vas a orar? Y tenía razón. Me fui a mi oficina, en ese tiempo tenía la oficina en casa, me fui a mi oficina y abrí la Biblia y leo el texto que dice, no, pero así literalmente fue como bajando de parte de Dios esa orden. No os afanéis por nada, sino antes bien sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias. Pero ¿sabéis lo que me llamó la atención de ese texto? El no. 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 Dice así, no. Oh. Y para mí era así. No. Y dije, cada vez que me estoy afanando estoy desobedeciendo. Cada vez que me estoy afanando estoy turbado, estoy negando la fe, negando la confianza en Dios. Y a partir de ese día fue como que me desenchufaron. Por eso ustedes me ven más tranquilo ahora. Y a partir de allí dije, no me apura más nadie. Yo hago la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. Cuando sea Dios, de Dios va a bajar en su kairos, no en el cronos mío. El cronos mío es mi tiempo. El kairos de Dios es el tiempo de Dios. Por eso cuando venía la gente a apurar a Jesús, Jesús, hace milagros, Jesús, hace esto, hace lo otro, ¿qué les decía Jesús? Todavía no ha llegado mi tiempo. A lo mejor vos estás afanosa o turbada por algo que todavía no se te dio. Yo te quiero animar a que no te afanes, sino antes bien sean conocidas tus peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y vas a ver que cuanto menos lo esperes, va a bajar de parte de Dios. Porque lo que vos tanto anhelás, ya está viniendo. Ya está viniendo. Por eso dale gracias a Dios porque lo vas a recibir. Amén. Saúl reconoce el pecado, pero Saúl reconoce el pecado y el siguiente, Samuel se separa definitivamente de Saúl. Ya estamos terminando. Samuel se separa definitivamente de Saúl. Miren qué triste el versículo 25 al 29. Estos son los textos más tristes que podemos encontrar en las Escrituras. Y dice así el versículo 25. Esto le dice Saúl a Samuel. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. Desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su mano y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo menor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Aquí Samuel se separa definitivamente de Saúl, y es cuando la autoridad se separa del desobediente, del rebelde, del insurrecto, del que quiso hacer lo que se le antojó. En definitiva, tuvo un espíritu independiente. Miren, estaba escuchando un mensaje de Dad Edward Mill, este pastor de Ghana, África. Yo a veces lo escucho en inglés y también me puse a escuchar un mensaje de él predicado en Brasil. Y el pastor de Brasil que le traducía, resulta que parece ser que Dad Edward Mill entendía algunas palabras en portugués. Es como cuando uno entiende algo de inglés y quiere corregir al que tradujo porque lo hizo mal. Y el predicador de portugués estaba predicando otro mensaje. Agregaba palabras al mensaje que estaba predicando Dad Edward Mill. Y se paró un poco Dad Edward Mill, lo miró como, y se dio cuenta este pastor de Brasil que estaba predicando por su propia cuenta. Y lo miró, y se quedaron los dos mirados. Y le dice Dad Edward Mill, en portugués se lo dijo. Evidentemente sabía algo de portugués. Dice, espíritu independiente. Y se quedó duro el hombre. Perdón, le dice. Y a partir de allí empezó a predicar literalmente.
No sé si lo entendés, pero Dios no quiere espíritus independientes. Dios quiere espíritus sujetos a Él, que estén ligados a Él, que estén sometidos al Espíritu Santo, que estén realmente queriendo agradar a Dios. Por eso acá directamente se cortaron las relaciones. Por eso le dije en el martes pasado o el anterior vez que tocamos el primer curso, cuando hay un rebelde, ya hay una división. Cuando hay rebeldía, ya hay separación. No se puede estar con un espíritu rebelde, contradictor, una persona que está siempre oponiéndose. Por eso, cuando hay un enfrentamiento entre el líder y una persona rebelde, es el líder o la persona rebelde, pero no pueden estar los dos juntos. Por eso aquí hay una separación de Samuel con Saúl. Samuel le dijo, no puedo seguir con vos porque vos no estás con Dios. Ya Dios levantó a otro líder. Por eso siempre que hay rebeldes, la iglesia no se detiene, porque la iglesia sigue con los obedientes. La iglesia sigue su marcha con los obedientes. Por eso yo le decía a los líderes muchas veces, si vos tenés que rogarle a una persona para que sirva, para que venga, no le ruegues más. Yo no lo veo a Jesús rogándole, servime, por favor, seguime. No lo veo a Jesús. Jesús dice que llamaba y la gente lo seguía, pero lo hacía con amor. Y acá viene el tema. Fíjate la última filmina que vamos a ver, y vamos a ver la desobediencia nos saca de la carrera ministerial. La desobediencia nos saca de la carrera ministerial. 1 Samuel 15, del 34 al 35, y con estos versículos terminamos. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. La desobediencia nos saca de la carrera ministerial, nos separa del liderazgo, nos separa del ministerio, nos separa del futuro, del propósito que Dios tiene preparado para nosotros. Pero si nosotros nos sujetamos a Dios y obedecemos a Dios y tenemos obediencia perfecta, Dios hace que fluya de nosotros una unción muy especial que va a provocar bendición, va a provocar crecimiento, va a provocar realmente mucha bendición. Pero si nosotros no entendemos el tema de la autoridad, vamos a estar permitiendo un montón de rebeldías, vamos a estar jugando con la rebeldía, mirando a la rebeldía y no dándonos cuenta del peligro que existe en la rebeldía, porque la rebeldía es síndrome de Satanás. Por eso tenemos que corregir la rebeldía, principalmente nuestros hijos, orar por nuestros hijos para que ellos realmente entiendan que deben obedecer, que deben sujetarse y no hacerlo con odio. Dios nos dé la sabiduría, pero hacerlos razonar para que entiendan que la obediencia trae premio, la desobediencia trae castigo. Y ya lo vemos aquí en la vida de Saúl, que quedó lejos de Dios, totalmente desechado del ministerio, y por supuesto lloró amargamente porque no pudo volver a la comunión espiritual de los líderes como antes era el privilegio que tenía. ¿Cuántos entienden esto? Vamos a orar para que haya una unción de autoridad, pero también haya una revelación de la autoridad, y que cada uno que se reconoce rebelde hoy pueda tener un corazón sumiso y dócil y apacible para rendirse a Cristo y decir: Señor, yo quiero estar contigo, no quiero tener un espíritu independiente, no quiero tener un espíritu rebelde, quiero hacer tu voluntad. Cierra tus ojos, por favor, cierra tus ojos y te invito a ponerte de pie ahora. Nadie puede estar en autoridad si primero no sabe estar en sujeción. Nadie puede estar en autoridad si primero no reconoce a la autoridad suprema de Dios y se sujeta a ella. Nadie puede estar en autoridad a menos que no reconozca la autoridad que Dios ha dado ya en su iglesia, en el mundo, y reconocer cuando viene de Dios y cuando no viene de Dios.
La autoridad de Dios te va a bendecir y va a promoverte a nuevos niveles, pero la autoridad del diablo obviamente va a querer destruirte y va a querer hacer que destruyas vos también a todos los que te rodean o los perjudiques con tu rebeldía y desobediencia. Pero la autoridad y la sumisión y la sujeción traen muchísima bendición y gloria al reino de los cielos. Señor, que venga tu reino aquí a esta iglesia como lo es en el cielo, que venga tu reino a nuestros hogares como lo es en el cielo, que venga tu reino a nuestros corazones como lo es en el cielo. Y ahora, Señor, te pido que unjas con una autoridad absoluta a tu pueblo, cosa de que cuando hablen fluya la misma autoridad de Cristo en nosotros, que realmente podamos echar fuera demonios y declarar y determinar cosas que no son como si fuesen, y que tu pueblo sea levantado con una autoridad para proyectarse y conquistar todos los terrenos que el demonio tiene bajo su gobierno. Y en este momento echamos fuera a toda hueste inmunda de Satán y declaramos la unción del cielo sobre cada una de nuestras vidas. Señor, que ahora cada uno empiece a ejercer autoridad en Cristo con amor, Señor, para bendición de todos los que le rodean. Y que cada palabra que salga de la boca de tu pueblo, Señor, sean palabras ungidas, llenas del poder de tu Espíritu, con una autoridad que venga directamente de lo alto. Te lo pedimos juntos en Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.